Bueno, buenos días a todas y a todos, que no había tenido hoy el placer de saludarles. Y bueno, vamos a continuar con la jornada. Después de este desayuno, ya solo nos queda 2 días de desayuno. O sea, lo digo por las manzanillas y todas esas cosas que se tomen. No, fuera broma. Bueno, pues aquí al lado mío pues tengo un comunicador y docente nato, experto en ética de la comunicación y en la transmisión de valores. Destaca su labor como divulgador del pensamiento crítico y la necesidad de un cambio de paradigma filosófico hacia una ética basada en la confianza interpersonal, la responsabilidad y la concepción del humano como un todo en la sociedad y no como un individuo solitario, egoísta y fácilmente manipulable. Además, sex symbol, me comentaba, y bueno, la verdad que para mí un honor presentarle. Además sé que no había estado en nuestra isla y estoy seguro que este va a ser el inicio de otras cuestiones o relaciones tanto laborales como de disfrute de nuestra isla. Y bueno, les dejo con David Pastor Vico. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo me permite que me siente, yo tengo el cruce de piernas menos sexy del universo, ¿de acuerdo? Pero voy a empezar sentado, después me levantaré y como vamos a estar aquí hasta las 8 o las 9 de la tarde, porque me han dicho, habla todo lo que te dé la gana y yo hablo más que un vendedor de peine, pues vamos a estar un rato aquí charlando. Bueno, lo primero, agradecer muchísimo a esta gente magnífica del Cabildo por ser valientes, ¿no? Y cuando me refiero a ser valiente es porque lo normal en un tipo de evento de este tipo sobre salud mental es que se traiga toda una pléyade de psicólogos y gente del ramo y que la palabra filosofía suela no aparecer, es lo lógico. Sin embargo, últimamente está habiendo un cambio de actitud con respecto a la filosofía. Yo creo que algo estamos haciendo bien los pocos filósofos que nos dedicamos a eso, que no somos muchos, pero somos guapos, ¿no? Entonces, sobre todo José Carlos Ruiz, yo les invito, voy a estar nombrando a compañeros, voy a estar hablando de mi gremio un poco para ubicarles bien, porque seguramente pues no haya entre vosotros grandes profesionales de la filosofía o que la vieron en el bachillerato hace 300.000 años y que dijeron, qué bien que me he librado, que jamás vuelvo a verlo, ¿no? Y ahora se sientan aquí, se lo imponen y dicen, joder, un filósofo, bueno, a ver qué nos cuenta, ¿no? Sí, creo que estamos haciendo algo bien. José Carlos Ruiz, con su libro El arte de pensar, le invito a todo el mundo, por favor, háganse con El arte de pensar, o Eduardo Infante, con Filosofía en la calle, o No me tapes el sol, o bueno, tiene unos libros maravillosos. Él no es tan guapo, pero también se le da bien esto de arrastrar la pluma. Está Margot Roth, una chica jovencísima, maravillosa. Bueno, ahí vamos poco a poco. Y en la otra parte del mundo, mi formación, mi gran sorpresa al volver a España ha sido que mucha gente aquí sabía lo que yo estaba haciendo fuera. Yo llevo más de 11 años fuera del país, trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México y haciendo divulgación de la filosofía. Hay otro gran nombre en Latinoamérica, que es mi amigo Darío Stanraiver. No se molesten en escribir su apellido, es imposible, es peor que Arnold Schwarzenegger, de verdad. Pero ustedes dicen, Darío no sé qué, que es filósofo argentino. Y ahí tienen sus libros, Filosofía en 11 frases o Filosofía martillazo. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque parece que la filosofía se está poniendo de moda, tímidamente, porque ha llegado un momento en el que la autoayuda se está quedando muy corta. Y esto ha sido precisamente durante el periodo de la pandemia. Antes de la pandemia, los cursos de coach ontológico y todas estas cosas estaban muy de moda. La gente iba, se gastaba pingües cantidades de euros, ¿no?, para que alguien que gritaba mucho los entretuviera durante un par de días, un fin de semana en un hotel caro. Finalmente había un golpe tremendo de endorfinas que salían y de emociones. La gente allí lloraban, orinaban juntos, una cosa muy espectacular. Y 2 o 3 días después volvían a su casa y de repente el cuerpo había orinado las endorfinas, se había pasado este efecto magnífico que nos regala nuestro cerebro cuando estamos hiperexcitados, le entraban un bajón tremendo y compraban los libros de autoayuda, ¿no?, para que le subiera el bajón. Claro, cuando llega la pandemia, los libros de autoayuda se quedan muy cortos. Se quedan muy cortos porque nos están obligando a enfrentarnos, en muchos casos, a la soledad, a nosotros mismos, al yo delante del espejo. Y claro, si hay unos textos que sirven para lamerte las orejas y lamerte las emociones y hacerte sentir bien, y estás en pandemia y te das cuenta de que esto no te sirve, empiezas a rascar y decir, bueno, ¿qué me puede servir?
Y ahí aparecieron cabalgando los textos clásicos de filósofos como, yo qué sé, como las escuelas estoicas o las escuelas epicúreas, que ayudaron a los seres humanos en un momento muy determinante de su desarrollo. Y de eso vamos a hablar. O sea, esta chapa que os voy a dar, monumental, que vais a salir aburridísimas de aquí odiándome a muerte, pero comprando mis libros que están ahí afuera. Esta chapa monumental va de un poquito de historia, explicarles que esto de la salud mental obviamente no es algo nuevo y que sabemos cuando históricamente tenemos los primeros registros de problemas de salud mental exactamente iguales que los que ahora estamos sufriendo. Esto existe, esto está recogido y les voy a contar qué es lo que hizo la psicología de la época, o sea, la filosofía, para solventar estos problemas. Porque verán, el ser humano lleva muy poco tiempo viviendo en este planeta, a lo sumo 300.000 años, según nos dicen algunos, ¿no? Unos 300.000 añitos más o menos. Esto es muy poco tiempo. O sea, a nivel geológico esto no es nada. Cualquier montaña que nos rodea tiene 100 veces más antigüedad que la antigüedad que tenemos nosotros. Y para colmo, no hay ningún tipo de evolución biológica en nuestro cuerpo. Me explico. Un cromañón de hace 300.000 años no es muy diferente a alguien de Fuerteventura hoy en día, o de Sevilla, o de Utrera, o de París. No hay diferencia. O sea, biológicamente somos exactamente iguales. De hecho, ahora estamos un poco más perjudicados que antes. Os vais a reír. No hay evolución, hay una evolución. Solo hay un tipo de evolución biológica, y ahora vamos a hacer experimentos a ver si tengo razón o no, y van a odiarme un poco más, que vemos menos que antes. O sea, levanten la mano todos los que tengan problemas de visión, que usen gafas. ¿Ves? Estamos jodidísimos, ¿no? O sea, esto era impensable hace 300.000 años, porque imagínense un cromañón que dice, ¿dónde está el mamut? ¿Ah? Claro, esto es ridículo. De hecho, la miopía, como la mayoría de ustedes eran miopes como yo, la miopía era un factor para no tener descendencia. La miopía es hereditaria, pero los miopes pues no éramos atractivos sexualmente, ¿no? Para tener una pareja, porque decía tu pareja, y yo, ¿para qué quiero un miope? Si no va a poder cazar, si no va a poder protegerme, si no me va a poder ayudar. Yo no quiero un miope, yo quiero alguien que vea bien. Por lo tanto, la miopía se iba recortando, pero desgraciadamente, a partir del siglo XIII, entre el norte de Italia y el sur de Alemania, aparecieron unos monjes que empezaron a pulir vidrios, y estos monjes inventaron esto, y desde entonces los miopes tenemos hijos. Yo tengo 2 hijas preciosas y les regalaré de herencia, en vez de un cortijo con un caballo, miopía, ¿no? Y ellos lo transmitirán a sus hijas y dentro de 200 años todos miopes. O sea, esa es la única evolución del ser humano a nivel biológico. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Os cuento esto para que entendamos que si a nivel biológico no hay ningún cambio, tampoco lo hay a nivel cerebral. Que no nos cuenten milongas, que no nos cuenten historias. Estamos hartísimos de escuchar los topicazos de los jóvenes son multitask. Esto es mentira, no es verdad, esto no existe. El ser humano no es multitarea, ni mi mujer tampoco, ¿de acuerdo? Ella será capaz de switchear más rápido, de ir más rápido entre una tarea y otra. Y yo me costará más trabajo y quizás tenga algún nivel de concentración un poco más afinado para ciertas tareas. O no, pero en multitarea no somos nadie. Nuestro cerebro no da esa capacidad, no somos multitarea y no hay posibilidad de evolucionar por mucho de que nos digan. Y cuando hablamos de nuestros jóvenes, que realmente los idolatramos hace 20 años y que esto está costando muy caro. Acuérdense, hace 20 años decíamos, las próximas generaciones serán las más inteligentes de la historia de la humanidad. ¿Te acuerdas que decían eso? Los próximos jóvenes serán, la leche, ¿no? Iban a ser la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Ya se hablaba de que nuestros jóvenes, gracias a las nuevas tecnologías, iban a hacer multitarea. Pues no, mire usted, no van a ser multitarea y de hecho, como verán dentro de 3 o 4 horas, cuando ya termine la intervención, estamos mucho más jodidos que antes en ciertos niveles. Perdónenme el latín, si hay alguien que no entiende mis latinajos, yo los traduzco en lengua vernácula, pero bueno, soy muy de barrio y lo llevo a... De barrio chungo quiero hablar, ¿no? O sea, no soy del barrio de Salamanca de Madrid, soy de un barrio obrero de Sevilla y me sale el barrio y es la forma en la que suelo expresarme mejor y suelo empatizar mejor. Por tanto, si no hay cambios a niveles biológicos de nuestro cerebro, significa que actuamos igual en respuesta a ciertas cosas. Igual hoy que hace 1.200 años, que hace 2.000 años o que hace 3.000 años. Sin embargo, hoy estamos hipersensibilizados por la cuestión de la salud mental y yo me alegro mucho y es necesario, pero en la filosofía ya
ya lo descubrimos hace mucho tiempo. Les voy a contar una pequeña clase de historia. Yo sé que a mucha gente esto le sobra porque lo sabe perfectamente, porque lo conoce, pero habrá otra gente que no lo sepa y me parece muy interesante que trabajemos sobre esto porque hay dos conceptos que me parecen fundamentales y que desarrollaremos a lo largo de la charla. Verán, hay un filósofo suizo que se llama Alain de Botton, lo buscan, escríbanlo mal, no importa, Google te lo corrige, ¿no? Filósofo suizo, Alain de Botton, y al final te lo corrige. Pues hoy este filósofo fue capaz, por la lectura pormenorizada de diferentes épocas del mundo latino y del mundo griego, de encontrar un momento muy parecido al que ahora estamos viviendo. Muy curioso. Hace 2300 años aproximadamente vivimos un momento emocionalmente hablando, a nivel de salud mental, muy parecido al que estamos viviendo ahora. Ustedes dirán, ¿pero cómo es posible? Si no había internet, si no había pantalla, ¿no? Estamos hablando del momento en el que pasamos de una cosmovisión del mundo a otra. Hace 2350 años, cuando filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles estaban haciendo de las suyas en Atenas, y que fueron las bases de lo que hoy en día son el desarrollo de la ciencia y el desarrollo del pensamiento occidental y de medio mundo, justo en ese momento se estaba fraguando una identidad del ser humano, una de las identidades más poderosas que ha dado la historia, que es la de pertenencia a un sitio en concreto, pero sabiendo que perteneces a ese sitio. Para los griegos, saberse griegos era absolutamente importante, era absolutamente diametral, o sea, era fundamental. Saberte que eras griego es como si tú te sabes tinerfeño. ¿Cómo es el gentilicio de Fuerteventura? Majorero. ¿Cómo? Majorero. Yo soy majorero, tú tinerfeño. Ah, das asco. Bueno, como tú, o contra quien vayáis, ¿no? Porque seguro que vais contra alguien. Igual que en los de Cádiz han encontrado los de Sevilla, los de Barcelona han encontrado los de Madrid, etcétera, etcétera. Esto pasa en México, son los regiomontanos contra los mexicanos. Bueno, pues justo en esta época, ser griego era lo que dividía el mundo en dos. De hecho, miren, les voy a contar anécdotas divertidas de esto de ser griego. Hoy en día nadie se sorprende de la palabra bárbaro. La palabra bárbaro es algo que forma parte de nuestro léxico convencional, pero ¿saben cuál es la etimología de bárbaro? Bárbaros son para los griegos aquellos que hablan haciendo bárbar. O sea, son casi animales. Los barbaroi, los bárbaros, eran para los griegos todos aquellos que no hablaban griego, porque para ellos lo importante era hablar griego. Si hablabas este idioma, te diferenciaba de los demás. Si eras de Atenas, eras una persona especial y diferente. Y de hecho, cuidado, a pesar de que hablamos de la democracia, del sentido de la democracia griego, del demos griego, no era como hoy nos lo imaginamos. O sea, la democracia, los participantes en la democracia en Grecia eran solo hombres griegos nacidos allí y hombres libres. Todos los demás estaban fuera del juego democrático, ¿eh? O sea, hemos utilizado esta imagen de la democracia idealizando una situación. Pero esto era muy interesante. Hombre, libre y nacido en esa ciudad. Solo si tenías estas características podías participar del hecho democrático, si no, no. Y no en todas las ciudades había democracia. ¿Por qué os cuento esto? Porque de la mano de esto, y hoy lo veréis a medida que vaya hablando sobre la concepción del ser humano y los problemas mentales que se derivan a raíz de este fallo en la concepción del ser humano, justo en este momento es cuando personajes como Platón y Aristóteles inventan lo que hoy estudiamos como ética, dan nombre a lo que hoy entendemos como moral, trabajan sobre conceptos como amistad, felicidad, en este momento. O sea, recuerden que si algo nos diferencia de otros animales es la capacidad de generar cultura y sobre todo de asimilar cultura y proyectarla hacia el futuro. Muchos de los problemas que hoy tenemos son problemas derivados de ciertas concepciones culturales, que si no, no existirían, ¿de acuerdo? O sea, la palabra estrés es estrés en el momento en que la inventamos. Antes no era estrés, era otra cosa y tenía ciertas formas de presentarse, pero estrés tal cual no es. O sea, hay toda una concepción de la palabra que le da sentido al problema que tenemos. Bueno, para no meterme en rollo excesivamente profundo, ¿qué es lo que sucede sobre el año 311? Bueno, pues aproximadamente en este momento es cuando un señor rico, lo que hoy es un señor poderoso, Filipo II de Macedonia, y os juro que la clase de historia acaba ya, Filipo II de Macedonia, que había tenido en su corte a un gran médico llamado Nicómaco, escucha
que el hijo de este médico llamado Nicómaco es el filósofo más importante de ese momento en el mundo, el señor Aristóteles, ¿de acuerdo?, que había sido discípulo de Platón. Y entonces le pide al señor Aristóteles, por favor, ven a darle clase a mi hijo. ¿Quién era el hijo de Filipo II de Macedonia? Alejandro Magno, el que después se llamará Alejandro Magno. Aristóteles decide ir a Macedonia a darle clase a Alejandro, y hay una anécdota muy bonita que no se suele contar y que yo creo que va a ser importante en toda la charla que os voy a dar. Cuando llega Aristóteles a la corte de Filipo II de Macedonia, dice, bueno, preséntame a tu hijo, ¿no? Le presenta a Alejandro y dice, ¿y dónde están el resto de los niños a los que les voy a dar clase? Y claro, le dicen, ¿pero cómo que el resto? Yo soy el rey y este es mi hijo, tienes que darle clase a mi hijo. Y dice, no se puede dar clase a un solo niño, si no, no va a aprender nada. Necesito un grupo de niños para que tu hijo aprenda. O sea, fíjense cómo Aristóteles sabía un poco de qué iba esto de la película, de la educación y de cómo había que hacer las cosas. Y de hecho, Aristóteles, pues lo pueden ver ustedes en una película malísima que se llama Alejandro, ¿no? Colin Farrell es el que hace con un tinte rubio horrible de pelo. Vais a ver que al principio está Aristóteles dándole clase a Alejandro y a un grupo de niños. Ese grupo de niños a los que Aristóteles les da clases se convierten después en los generales de Alejandro Magno, que lo acompañan durante toda su contienda, durante toda la conquista del mundo y que siempre están con él. Son sus amigos de la infancia, los que se convierten en sus aliados, que después a la muerte de Alejandro se pelean entre ellos, pero eso ya es historia. Yo esto lo cuento muchas veces cuando me invitan a dar charlas con respecto al trabajo colaborativo. Cuando España gana el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y créanme que no me gusta el fútbol, pero lo utilizo como ejemplo, no ganan porque sean los mejores, ganan porque han jugado juntos toda la vida. La selección española de fútbol, esa selección española, habían estado jugando juntos desde infantil, se conocían desde que tenían 6 o 7 años. Claro que ganaron 2 Eurocopas y un Mundial, porque no ganas por ser el mejor, sino porque juntos suman más. Juntos suman más y por eso ganan. Esto es importante, ¿eh? Este apunte que les doy es importante. Llega Alejandro Magno, hay un montón de anécdotas que si tenemos tiempo me encantaría contaros, con Diógenes el perro, bueno, hay un montón de anécdotas muy divertidas, la filosofía se llena de anécdotas para enseñarnos cosas y finalmente Alejandro Magno decide, bueno, pues dar el salto, meterse en lo que ahora es Turquía, Egipto y bajar hacia el Valle del Industán y conquista todo el mundo. ¿Qué sucede? Que Alejandro cuando conquista todo el mundo conquistado tiene carácter de Grecia. A ver, significa que el que era griego de Atenas pierde privilegio. Porque ahora un ciudadano de cualquier ciudad conquistada o de la recién formada Alejandría, que el tío era un poco ególatra, había como 7 o 8 Alejandrías, hoy en día nos ha quedado una, pero le puso su nombre a un montón de ciudades, ¿no? Pero si tú habías nacido en Alejandría, eras griego, tenías el mismo concepto de griego y se te trataba como griego, se te educaba como griego y se te formaba con las costumbres griegas. De tal manera que el que era griego de nacimiento, entendemos esto, se empezó a sentir muy mal. Porque para él era un privilegio ser griego, era el centro del universo, era el tío más chulo, ¿sabes? Era la última Coca-Cola del desierto, pero en el momento en el que todo el mundo conquistado se convierte en Grecia, él pierde su privilegio. Y esto Alain de Botton, el filósofo suizo, lo explica muy bien como el nacimiento de la ansiedad. Porque cuando lees lo que pasa con las ciudades griegas en ese momento, perdónenme que les hable así de una manera tan coloquial, pero te meas de la risa. Porque el paralelismo con la situación actual es demoledor. ¿Qué hicieron? A esto se le llama el paso de la polis a la cosmópolis, ¿de acuerdo? La polis era la ciudad griego, estado independiente. Tebas, Esparta, Atenas, eran ciudades griegas, Tebas no, eran ciudades griegas independientes. Pero de repente cuando se conquista todo el mundo, ya pasan de ser la polis a la cosmópolis, un sentido mucho más amplio. De tal manera que los que eran griegos de pata negra, para que me entiendan ustedes, los que eran los griegos originarios, tenían que diferenciarse de esos nuevos advenedizos que venían de allende el Mediterráneo. Ellos tenían que ser diferentes, ellos tenían que demostrar lo chulos que eran. ¿Qué hacían? Hacían, por ejemplo, ostentación de riqueza. Ellos decían que ellos tenían que ser más ricos que los demás. ¿Y cómo hacían ostentación de riqueza? Hacían ostentación alimentaria. Mira lo que como,
¿Te suena eso? De mira lo que como, mira. No te voy a invitar a comer conmigo, sino mira lo que me voy a comer hoy. Y llegaban incluso a abrir sus casas para que la gente pasara y los viera comer. ¿Les suena? No tenían Instagram, pero no les hacía falta. Y empezaban a hacer ostentación. Mira qué sandalias de oro me he hecho. Mira mi caballo blanco traído de la península ibérica. Mira el vino que me bebo de la Magna Grecia. Empezaron a hacer cuestiones súper estúpidas que empezaban a distanciarlos los unos de los otros. De hecho, la sociedad en ese momento se polarizó muy fuertemente, porque estaban los de pata negra y los otros, los vulgares. ¿Les suena esto de la polarización social? ¿No les va sonando? Y sobre todo algo que los griegos, los sabios de la época, identificaron inmediatamente. Empezaron a generarse sentimientos de individuación, o sea, individuos. Ya no era la ciudad, ya no eran todos los atenienses, todos los espartanos, todos los macedonios, no. Era el yo, era la figura. Yo soy el más importante. Si yo ya no soy importante porque pertenezco al grupo, yo tengo que diferenciarme del grupo y mostrar lo importante que soy yo. ¿Sabéis qué pasó en ese momento? Que empezaron a estresarse, a pasarlo muy mal, porque era una lucha constante por demostrar lo auténticos que eran, cuando todos eran lo mismo y hacían lo mismo. Era ver quién era más igual que los demás, pero haciéndose creer que era diferente. ¿No les suena? Esto es exactamente igual que lo que está pasando ahora mismo. Y de hecho los griegos inventaron un término maravilloso, que es el título de mi próximo libro. Se dieron cuenta de que aquel ciudadano que actuaba de manera tan egoísta, tan individualista, que solo se preocupaba de sus asuntos, lo que estaba haciendo era dinamitar la posibilidad de convivencia armónica. Estas personas dinamitan la posibilidad de vivir bien. Porque decía Aristóteles, unos años antes de darle clase al niñato de Alejandro, ¿no? Decía Aristóteles que la posibilidad de ser feliz no es una posibilidad individual, sino colectiva. ¡Ojo! Le dice Aristóteles a su hijo Nicómaco, lo digo para la gente que está con la traducción sin dando, porque le puso a su hijo el nombre de su padre, ¿de acuerdo? Es una tradición muy mediterránea eso de que los niños hereden los nombres de los padres. Le dijo a su hijo Nicómaco en un libro maravilloso que se llama La ética para Nicómaco. Cómprenlo. O sea, si pueden, es fácil de leer. Miren, Aristóteles es un personaje muy complicado de leer en muchos textos. De hecho, Platón es fácil. Platón se lo lee cualquiera y lo entiende cualquiera. Pero Aristóteles ya cuesta más. Y dice Aristóteles, sí, Platón, mi maestro, escribe muy bien, pero yo es que escribo cosas serias. De hecho, esto lo dice el propio Aristóteles, se le echa tierra a su maestro encima. O sea, esto no es nuevo, esto de echarse tierra encima, esto no es nuevo. Y sí, cuesta trabajo leer, pero hay un libro que es Ética para Nicómaco que no cuesta trabajo leer. ¿Y saben por qué no cuesta trabajo leer este libro? Pues porque lo escribe para su hijo. El resto lo escribe como para fardar. Mira qué listo soy y las cosas de las que hablo. La metafísica, las leyes, la retórica, la poética. Pero este libro es para mi hijo. ¿Y sabéis por qué? Porque en ese libro Aristóteles le da a su hijo las claves para ser feliz. El filósofo más importante de la historia escribe el libro de Ética para Nicómaco para enseñarle a su hijo el camino de la felicidad. Por eso el libro lo entiende cualquiera, porque es el libro de un padre a su hijo. Esto tiene un significado brutal. De hecho, todos los filósofos somos tan poco originales que acabamos poniendo en nuestros libros Ética para no sé quién. Todos. Somos muy cutres. Mi libro lo tienen ahí fuera. Ética para desconfiados, porque los desconfiados sois ustedes. Ahí está mi libro. Después está Fernando Sabater, Fernandito, y le pone a su hijo, a su libro, Ética para amador. Ese ya lo copia literalmente de Aristóteles, no se molesta. José Antonio Marina, Ética para náufragos. Hay un libro en México que es Ética para Panchito. Y yo le dije, qué mal puesto, cabrones. O sea, no sabéis ustedes cómo llamamos a los latinos en España. Ética para Panchito, no seas cabrón, ¿sabes? Bueno, realmente los filósofos somos poco originales y si algo funciona, pues no lo cambiamos. En Ética para Nicómaco le explica Aristóteles a su hijo Nicómaco. Le dice, no confíes en un hombre que no tiene amigos, porque un hombre que no tiene amigos es imposible que sea feliz. Os lo repito porque de estado para el Facebook queda muy chulo. No confíes en un hombre que no tiene amigos, porque un hombre que no tiene amigos es imposible que sea feliz. Esta frase tan sencilla es demoledora. Es demoledora, porque lo primero que le está diciendo Aristóteles a su hijo es que para ser feliz tiene que tener amigos y que no confíe en aquel que no los tiene, porque aquel que no los tiene, claro que no es feliz, pero es que no es de fiar, porque alguien que por no tener amigos no es feliz es porque tiene un problema.
es porque esa persona mejor no te acerques, porque no te va a ayudar, porque no te va a hacer feliz, porque además no vas a poder ser tu amigo. Y lo más importante en este mundo son los amigos. Es que Aristóteles en la Ética Nicomaquea le dedica al tema de la amistad 4 libros completos dentro de este, o sea, 4 capítulos dentro de este libro. 4. O sea, es la primera vez en la historia en la que se le dedica tanto tiempo al tema de la amistad y, sin embargo, nos entretenemos con libros como el de la metafísica, que si un día queréis les cuento de dónde viene la palabra metafísica, y no le prestamos atención a esto, que es fundamental. Porque la concepción del animal humano para los griegos, eso de conócete a ti mismo, lo han escuchado es que aparece hasta en las galletitas de los chinos, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Les voy a contar un secreto sobre esta frase que es maravillosa. Si se quedan con esto, ya el resto de la charla me da igual, ¿vale? Hablamos de música, de heavy metal, que hay una camiseta chula por ahí. Conócete a ti mismo era la frase que aparecía en el oráculo de Delfos, en la isla de Delfos, el templo de Apolo, ponía conócete a ti mismo, ¿no? En griego, conócete a ti mismo. Cuando Sócrates empieza a hacer filosofía, Sócrates adopta ese lema como su lema vital, conócete a ti mismo. Y esto, verán, a ver, ya acabaré de pie, y sudando, pero esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Conócete a ti mismo no significa lo que ustedes creen, ¿vale? Eso no significa lo que ustedes creen. Porque hoy en día, conócete a ti mismo nos da la herramienta estúpida de creer que solo conociéndonos a nosotros somos capaces de entender el mundo. Y esto no es verdad. Conócete a ti mismo no significa eso. Conócete a ti mismo tiene 2 acepciones. Prepárense. Conócete a ti mismo. La primera acepción de esta frase es cuídate a ti mismo. O, surprise, ya no significa lo mismo. Conócete a ti mismo y cuídate a ti mismo significa que te cuides, pero que te cuides en la cuestión de salud. Y no de una salud física, una salud emocional, una salud mental. Cuídate. ¿Y cómo te cuidas? ¿Cómo un griego de esa época piensa que te puedes cuidar? Pues tendiendo a la virtud, o sea, haciéndote sabio, conociendo. Y aquí viene la segunda frase, la segunda acepción de conócete a ti mismo. Y la explica Aristóteles muy bien en un libro. Dice Aristóteles, conócete a ti mismo porque sabiendo para qué eres bueno, podrás ayudar a los demás. Esto lo cambia todo. Porque esto ya no es un ejercicio individualista y onanista de conócete a ti mismo, no. Sabiendo en qué eres bueno, ayudar a los demás. ¿Y por qué ayudar a los demás? ¿Y cómo sé yo que soy bueno? Bueno, pues la anécdota de Alejandro Magno y los niños. Porque dice Aristóteles, y después lo dice Adela Cortina en uno de sus últimos libros, nadie puede aprender solo, y menos de ti mismo. Tú no puedes aprender de ti mismo absolutamente nada si no tienes en los ojos que te miran, en los que tú te tienes que ver reflejado. La única posibilidad de saber para qué eres bueno es en un entorno, trabajando con los demás, hasta que te des cuenta de que en eso que tú estás haciendo brillas por encima de los demás y puedes ayudar a los demás. ¿Y por qué hay que ayudar a los demás? Porque hoy no lo preguntamos. ¿Y por qué tengo yo que ayudar a los demás si lo importante soy yo? No, mire usted. Porque ayudando a los demás todos podemos ser felices. ¿Y cómo se llama aquel ciudadano, que os dejé antes con la intriga y ahora os lo cierro, cómo se llama aquel ciudadano que solo se mira a sí mismo, que solo se preocupa de sus asuntos y no se preocupa de los asuntos de los demás? Porque los asuntos de los demás es lo que nos permite ser felices. Bueno, pues el término griego es idiota. ¿Qué os parece? De hecho, en mi próximo libro, que sale en octubre aquí en España, en México ya llevo unos cuantos meses, mi próximo libro se llama Era de idiotas. Era de idiotas. Saldrá en editorial Ariel en el 23 de octubre aquí en España. El idiota es un término griego, que en griego se dice idiotés, y es ese ciudadano que solo se preocupa de sí mismo, porque un ciudadano que solo se preocupa de sí mismo y no colabora de la acción social, o sea, no tiene amigos, no vela por el bien de sus amigos, porque es su propio bien, porque si mis amigos están bien, yo estoy bien, y así podemos ir haciendo una vida juntos. A ver, que aquí peinamos canas más de uno. Y en los momentos más jodidos de nuestra historia reciente, la forma de salvar las papas y salvar también nuestra propia salud era gracias a la ayuda de los vecinos y de la familia. Y o tirábamos todos juntos, o el que se quedaba por el camino se perdía. Y esto ha funcionado así, y esa ha sido la forma de salvar la vida del ser humano durante 300.000 años, no 1 ni 2, 300.000. Durante 300.000 años, el ser humano que se quedaba solo se perdía.
De hecho, os voy a contar algo que seguramente alguna de mis compañeras psicólogas habrá contado. El cerebro, cuando se siente solo, cuando se determina en soledad, se da cuenta de que está solo, nuestro cerebro empieza a sentir miedo. La soledad nos produce miedo y el miedo nos produce dolor. Esto los filósofos lo llamaron dolor social. Dolor social. Y lo más radical del dolor social es que es físico. ¿Y por qué es físico? ¿Y por qué? Pues porque es una señal de alarma, porque si te despiertas en la sabana africana y tu tribu ya no está, tú sabes que ese día has muerto. Ese día ya estás muerto. Porque no podemos hacer todas las cosas. El ser humano no puede hacer todas las cosas. Lo dice el propio Aristóteles. El ser humano es un animal político. ¿Y por qué es un animal político? Porque necesita de los demás para que todos juntos podamos hacer cosas que nos lleven hacia adelante. Os lo voy a poner tan claro y tan sencillo que vais a daros cuenta. A ver, muchos de ustedes han utilizado quizás el transporte público para venir acá. Si has utilizado el transporte público, ya estás confiando en alguien que cumple una función, que es llevarte de A a B. Después vais a comer en un bar o habéis comido aquí. Se están encargando de daros alimento. Habéis confiado en que ese alimento no esté envenenado. No es ninguna tontería, estáis confiando. Habéis comido de una manera absolutamente mecánica sin planteároslo. Eso no lo hacen otros animales. Otros animales le dan 40 vueltas a la comida porque temen que esté en mal estado y no se atreven a comerse. Ustedes lo habéis comido, ¿no? Y ya está. Y estáis tragando a gente que está aquí hablando y estáis confiando en lo que os va a decir. Es interesante. Y si tenéis hijos, lo habéis tenido, lo habéis llevado a las escuelas. Y en las escuelas habéis confiado que le den educación. Y lleváis vuestro dinero a un banco y estáis confiando que en el banco os cuiden o no os roben demasiado, claro. Y cuando vais al médico, estáis confiando que el médico os diagnostique convenientemente y os medique convenientemente. Toda la estructura humana, esto lo dice Adela Cortina, toda posibilidad ética se basa en la confianza. No hay forma de vivir sin confianza. En el animal humano no existe. Por lo tanto, cuando te ves solo, en el mismo momento en el que te ves solo, tu cerebro entra en acción. Y te dice, busca a los tuyos inmediatamente porque vas a morir. Y se convierte en un dolor físico, se convierte en un dolor real. Y por eso hay un libro maravilloso que se llama... ¿Cómo se llama el libro? Es de Susan Pinker, a ver si alguien se acuerda del libro. El efecto aldea. En el efecto aldea de Susan Pinker se ha hecho un estudio maravilloso de cuánto más vive la gente que está sola o acompañada. Y cuidado, estar solo te puede llevar a vivir 15 años menos. Una soledad no deseada te hace morir antes. Una vida social sana, aparte del libro este fantástico de la gente de Harvard que hicieron un estudio de 80 años y que te dice vivir con un ambiente social sano te hace vivir mejor, no solo te hace vivir mejor, te hace vivir más. ¿Por qué? Bueno, porque durante 300.000 años hemos dependido siempre de los demás para poder vivir bien y tener unos vínculos de confianza suficientemente sólidos te permite eso. Y ustedes diréis, bueno, Vico, pero es que el mundo ha cambiado, la delincuencia, el entorno, no se puede confiar en los demás. Bueno, pues sí y no. Sí ha cambiado. Confiamos mucho menos en los otros. De una manera activa, de una manera pasiva, os acabo de demostrar que estáis confiando constantemente. Porque somos animales de confianza y pasivamente tenemos que confiar sí o sí. Pero activamente, cuando yo os digo, confías en tu vecino, ahí ya las cosas se ponen diferentes. Bueno, pues voy a explicar por qué Adela Cortina y Aristóteles dice que la confianza es fundamental para la convivencia ética. Confiar significa que sabes que el otro hará lo que tú esperas que haga. Eso es confiar. Repito, confiar es saber, no creer. Saber que el otro hará lo que tú esperas que haga. Si tú confías en un policía, os lo explico nuevamente, si tú confías en un policía es porque sabes que el policía va a cumplir con su función, que es protegerte, darte auxilio, ponerte una multa, ¿de acuerdo? O sea, tú sabes que el policía va a cumplir con su función. Eso es fundamental. ¿Qué sucede en una sociedad desconfiada? Que no confías en el policía porque asumes que no va a hacer lo que tú esperas que haga. Y ahora os lo pongo al revés. Si yo espero... O sea, si yo confío en la sociedad, si yo espero que la sociedad haga lo que yo espero que haga, la sociedad recibe de mí esa confianza y, por lo tanto, tiene que responder a la confianza. Responder a la confianza se llama responsabilidad. Respondere, viene del término... responsabilidad viene del término responder. ¿Qué significa? Que cuanto más sana es una sociedad, más altos son los índices de confianza de esa sociedad en sí misma. Y, por lo tanto, más alta es la responsabilidad de sus ciudadanos para consigo mismos. Esto no me lo invento yo. Esto ya lo sabía Aristóteles,
pero el sociólogo norteamericano George Morgan nos lo explica muy bien con respecto a lo que se llama el índice de confianza interpersonal. Esto es algo que se mide. Esto se mide. Y en España, año con año, nuestro índice de confianza interpersonal va bajando. ¿De acuerdo? De hecho, en España estamos ahora mismo en el 30% de confianza interpersonal, según el último Latino Barómetro. Y George Morgan nos explica. Lo dice George Morgan y te lo cree porque suena como inglés. Pero Aristóteles ya lo había dicho 2000 años antes, ¿de acuerdo? Nos dice, una sociedad que confía más en los demás es democráticamente más sana. Porque hablan entre ellos, porque se conocen, porque comparten la acción. Y democracia no es ir a votar, ¿vale? No es ir a votar, es tomar participación pública. O sea, no ser un idiota, ¿entendemos? Cómo todo va enredándose una cosa con la otra. Por lo tanto, una sociedad que confía más en los demás es menos idiota. Es democráticamente más sana, por lo tanto es menos corrupta. Y es menos corrupta porque si tú tienes participación democrática, tú sabes en qué se están gastando los dineros. Porque tú estás ahí participando. Oye, falta esa farola. Oye, el bache. Oye, el agua potable. Oye, no sé qué. Y tú estás participando de acciones para que esto se arregle. Por lo tanto, sabes a dónde van los dineros y quién se queda con quién. Es menos corrupta. Y no solo es menos corrupta, sino que además, prepárense que aquí viene en curva, es más inteligente. Y, por tanto, los hijos de una sociedad más confiada serán hijos más inteligentes. ¿Pero inteligentes por qué, Vico? ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Estaréis ustedes preguntando. Pues porque nadie aprende solo, lo vuelvo a decir, lo dije antes. Perdónenme, yo soy mucho de discurso circular. Nadie aprende solo. Y una sociedad mucho más cohesionada es una sociedad donde la gente aprende los unos de los otros. Y el ser humano tiene un cerebro de hace 300.000 años y lo que necesita para amueblarlo es estar en contacto los unos con los otros. Y entonces vas aprendiendo las realidades de cada cual. Y vas entendiendo por qué fulanito piensa como piensa. Porque conoces a su familia, conoces de dónde viene, sabes cuáles son los problemas por los que ha atravesado su entorno. Por lo tanto, no lo juzgas, sino que lo entiendes. Esto que acabo de hacer es la definición de pensamiento crítico mejor que conozco, que es la de José Carlos Ruiz en su libro El arte de pensar. El pensamiento crítico es poner en juego tu entendimiento del mundo sabiendo de dónde vienes con el entendimiento del mundo de los demás sabiendo de dónde van. De tal manera que entre uno y otro, entendiendo el contexto, tú ya no juzgas, sino que puedes entender. Eso no significa que asumas y toleres todo. Habrá cosas que no toleres, pero por lo menos entiende por qué esa persona o ese colectivo de personas actúan como actúan. Por lo tanto, hace que las sociedades sean más inteligentes. Porque una sociedad que es menos inteligente es más dogmática. Esto es así porque es así. No, hombre, pero hay otras posibilidades. No, esto es así y se hace así. Sociedades menos inteligentes son sociedades inmovilistas que acaban muriéndose. Por ejemplo, el pueblo egipcio no evolucionó en 4.000 años. Tuvieron la suerte de que eran los únicos que en ese momento estaban haciendo cosas. Pero si tú ves el arte egipcio en 4.000 años, cambia muy poco. Hay muy poco desarrollo cultural en 4.000 años. Nuestra sociedad no va a durar 4.000 años, ni 50. ¿Verdad? Nuestro modelo está ya de capa caída, 4.000 años. Pero 4.000 años, ¿por qué? Porque no tuvo mestizaje. Porque no conocieron a otros, porque se cerraron en un solo mundo y, por suerte, a su alrededor todavía vivían en tribu, hasta que finalmente fueron absorbidos por todas las sociedades, como la griega, como Alejandro Magno, que llegó y los conquistó, que simplemente habían aglutinado conocimientos de otros y eran más inteligentes. Una sociedad más inteligente es una sociedad que asume las realidades de otros, las inserta en su forma de entender y saca lo mejor de cada cual para que sigamos avanzando. Esto lo podría entender cualquier persona. Esto no es difícil. ¿Y esto qué te hace? Pues más feliz. Y esto lo dice George Morgan. Una sociedad que confía más los unos en los otros, finalmente es una sociedad más feliz. Claro que es más feliz, porque todos tenemos participación de lo público, luego vivimos en lo público. Susan Pinker, el efecto aldea, vivir en lo público. Es menos corrupto. Al ser menos corruptos, somos capaces de optimizar los recursos y, por lo tanto, también gastamos menos recursos porque se optimiza ese uso de recursos, porque estamos más felices porque vemos la retribución de lo que pagamos. ¿Por qué nos jode a los autónomos pagar tanto dinero? Pues porque nos cuesta trabajo ver cómo nos es devuelto. Y cuando nos es devuelto, a lo mejor es cuando tenemos 65 años y nos jubilamos. Pero si lo viéramos inmediatamente, no te molesta tanto como otras sociedades que tributan mucho, pero ven cómo vuelve. ¿De acuerdo? Y, por tanto, esta situación de bonanza te hace ser más inteligente porque te permite conocer más y tus hijos son cada vez más inteligentes. Y, por tanto, como dirían los griegos,
como diría Aristóteles, acaba siendo más feliz. Esto te lo explica George Morgan. Y sin embargo, ahora todos estáis diciendo, pero no me lo creo. Vale. Vivimos en España, un país maravilloso y privilegiado y más donde estamos ahora mismo, un sitio privilegiadísimo. Sin embargo, estamos en el 30% de confianza interpersonal. Yo he estado viviendo más de 10 años en México, un país que está ahora mismo en el 14% de confianza interpersonal. 14. O sea, 14 de cada 100 personas confía en los demás. 14 de cada 100. En España, 30 de cada 100. ¿Sabéis cuál es el país del mundo donde más se confía en los demás? No. Estados Unidos está en un 35%. Y para abajo. De hecho, las nuevas generaciones se sitúan en un 12 o un 13%. 12 o un 13%. ¿Os lo imagináis? Finlandia. Finlandia lleva ya más de 15 años siendo el país con el índice de confianza interpersonal más alto. Entre el 90 y el 91%, ahí andan. 89, 92. 89, 92. Ahí andan en la horquilla. Os voy a contar cosas que a mí me dan mucho coraje. Esto lo decimos los andaluces. No me enfada, pero me da coraje. Me da coraje porque yo vivo en Utrera. Utrera es un paraíso. Mi pueblo es un paraíso. Y me da coraje, me da mucho coraje, que un país como Finlandia, donde hace un frío del copón, donde no tienen lo que tenemos nosotros para comer, con el jamón que tenemos, el vino que tenemos y todo lo demás que tenemos. Y sin embargo Finlandia, por séptimo año consecutivo, según la ONU, es el país más feliz del mundo. Es que George Morgan tiene razón y Aristóteles también. Resulta que Finlandia, junto con su entorno, son los países con las democracias más sanas. Las más sanas. No hay ningún partido hegemónico, hay un montón de partidos. Y entre ellos, ponte de acuerdo, cabrón. Y se tienen que poner de acuerdo. Y se ponen de acuerdo. Y tiran para adelante. Es de los países menos corruptos. ¿Usted habéis escuchado el Breakfast Gate? ¿No habéis escuchado esto? Os vais a reír un montón con esta anécdota. Qué bueno que se está grabando para que si algún político meta la oreja, ¿vale? Breakfast Gate. ¿Qué coño es esto del Breakfast Gate? El último escándalo de corrupción en Finlandia. ¡Guau! Un escándalo de corrupción. No podría verlo, ¿no? Si yo os he dicho que es el país que más confía, bueno, pues os lo voy a contar y vais a ver qué maravilloso es esto del Breakfast Gate. Resulta que la presidenta en turno de la nación en Finlandia no se le ocurrió otra cosa que utilizar la tarjeta de crédito que le dan como presidenta para uso particular. Y ya estamos todos pensando, cocaína, prostíbulo, alcohol, no, o sea, un poco en nuestro universo, ¿no? En nuestro universo, viaje, no, lo que hizo fue invitar a desayunar a su familia. Se estaba gastando esta señora, ¡qué locura!, 50 euros al día. Es Finlandia, no es el bar de la esquina, ¿eh? 50 euros al día en el desayuno de su familia. Claro, hicieron las cuentas y dijeron, señora, esto es un pastizal. Esto pasa aquí en España. Y se muere de la risa. O sea, porque ¿qué te has gastado 50 euros? ¡Gástate más! Que estás invita al barrio entero con que 50 pavos te estás gastando al día. Esta mujer le hicieron no una moción de confianza, pero sí tuvo que salir públicamente. Tuvo que pedir perdón y seguramente no dijo aquello de lo siento, me confundí, no volverá a suceder. Seguramente no fue así lo que dijo y tuvo que devolver los 3.000 euros, que eran 3.000 pavos. O sea que tuvo que devolverle el dinero y 3.000 euros, señora. 3.000 se lo gasta cualquier concejal de cualquier cosa en chuchería. Y tuvo que comprometerse a no volver a utilizar más la tarjeta de crédito. ¿Cómo se quedan? Me quedo loco. A pesar del frío y de lo chungo que tiene que ser Finlandia, eso me gusta. Y no solo eso, Finlandia durante los últimos 15 años es el país con los mejores resultados en PISA. ¿Y PISA qué es? Pues el estudio de capacidad intelectual y de logros intelectuales académicos de los niños. De hecho, les va tan bien en PISA que llevan años pidiendo que lo saquen. ¿Sabéis por qué? Pues los cabrones son muy inteligentes. Porque saben que hay otros países del ámbito oriental, Singapur, Japón, etcétera, Corea del Sur, que están compitiendo contra Finlandia, pero la forma en la que compiten contra Finlandia es desde la individualidad, la competencia y forzar a los alumnos, y tienen los índices de suicidios más altos del mundo. Y sin embargo, la forma en la que los finlandeses educan a sus hijos no tiene nada que ver con eso. La forma en la que cuidan a sus hijos es, ¿se acuerdan de Aristóteles? Pues ya está.
Es fácil. El hilo negro ya está ambientado, señores. El Mediterráneo ya está descubierto. Ya está, ya sabemos cómo es. No hace falta hacer grandes logros pedagógicos, basta que ver qué es lo que ha funcionado y replicarlo y ya está. Los niños cuando entran en la escuela en Finlandia se dedican a jugar. Todo su primer paso en la escuela infantil es jugar. Y la primaria no empieza con 6 años, empieza con 7. Y están jugando hasta los 7 años. Jugando. Pero dentro del juego dice Aristóteles, dice Platón. Intenta enseñar a los niños mediante el juego. Porque todo conocimiento... Platón, perdónenme, en Libro de la República. Dice Platón en la República, intenta educar a los niños mediante el juego. Porque conocimiento que se aprende con diversión, conocimiento que permanece. Hostia, lo dice Platón. Hace 2300 años lo está diciendo Platón. Y dice Aristóteles, observa, en el libro de las leyes, observa a los niños jugando. Y viendo para qué son buenos, podrás lanzarlo hacia allá para su mundo de adultos. ¡Hostias! ¿Te quedas loco, no? ¿Resulta que todo esto ya estaba escrito y no le estamos echando cuenta? Dice Platón también, el alma de los niños entre los 2, 3, 4 y 5 años hasta los 6 años de edad es natural al juego. No los obligues a jugar. Sale de manera espontánea. No intervengas en el juego de los niños. Son capaces de regularlo solo. Me quedo loco. Y resulta que esto ya estaba escrito, y no solo estaba escrito, sino que esto ya se está haciendo, y ya hay un país como Finlandia que ha roto constantemente los rankings de PISA porque aplican un conocimiento que tiene 2300 años. No, perdón, tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema si empezamos con innovaciones y estupideces y no nos estamos dando cuenta de lo que funciona. Verán, el hecho de que los niños jueguen desde chiquititos juntos hace que los vínculos de confianza se fortalezcan muchísimo. Podríamos estar hablando mucho tiempo. Y, oye, en Finlandia también pasan cosas malas, ¿de acuerdo? Ahí tienen partes en Laponia donde son 4 meses de día y 4 meses de noche. Eso no lo quiere nadie. Yo no lo quisiera, 4 meses y más de día. Imagínate 4 meses de día de agosto en Sevilla. No, eso no lo aguanta nadie, ¿sabes? Yo eso no lo quiero. Pasan cosas, claro que pasan. Pero, sin embargo, vamos a ver lo bueno. Cuando ponen a los niños a jugar desde chicos, ¿qué es lo que están haciendo? Fortalecer los vínculos de confianza de esos niños. Tú no puedes llevar al niño a la escuela que te dé la gana en Finlandia, lo tienes que llevar a la escuela de tu barrio. E intenta poner las escuelas entre un barrio rico y un barrio pobre, para que los niños ricos estén en el colegio de los niños pobres, los dos juntos. Además, la escuela privada está prohibida. ¡Ja! Vaya, está prohibida. No le pagan dinero a las concertadas, no hay concertadas. De hecho, hay un poco de educación privada en Finlandia que es solo para los hijos de los diplomáticos extranjeros, para que puedan seguir con sus currículas escolares a la hora de volver a sus países. Porque, claro, la de Finlandia no es compatible con otras currículas escolares, obviamente, por desgracia, ¿verdad? De tal manera que los niños se crían juntitos, fortalecen sus vínculos de confianza y, de repente, pues no hay bullying. Es que en las escuelas finlandesas no hay bullying. Se llama el método Kiva y es tan, perdónenme el latín, gilipollas, es tan sencillo, es tan fácil de ver que países como Canadá lo han copiado. Claro que lo han copiado, copia. Me decía un amigo profesor, me decía, en educación, lo que funciona, no lo imites, cópialo. No te molestes en imitarlo, cópialo, porque esto funciona. ¿Y en qué sirve? Pues se detecta al chico o a la chica que está acosando a un compañero. ¿Y cómo se trabaja? No se trabaja ni con el acosador ni con el acosado. Se trabaja con el grupo. Cuando se acosa, los problemas que tenemos en los colegios es que cuando alguien acosa a otro alguien, hay un grupo alrededor que lo está permitiendo. Esa parte nunca sale en las noticias, ¿verdad? Pues que hay un grupo que lo está permitiendo. Hay un grupo de alumnos que lo está permitiendo, bien por acción o bien por inacción, pero lo está permitiendo. Si no se interpone contra el acosador, lo está permitiendo por inacción. Esto nos lo explica muy bien Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. La inacción ética es acción, porque tiene voluntad de no hacer nada. De hecho, nuestro Código Civil recoge la omisión de auxilio como un delito. Porque el que omite el auxilio es el que dice, yo no hago nada, ya estás decidiendo no hacer algo. Por lo tanto, estás omitiendo el auxilio. Esto es un delito. O por acción. ¿Y cuál es la acción de una clase donde están acosando a un niño?
Ja, 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 ja. Reírle la gracia al acosador. Y el acosador se viene arriba y sigue acosando. El método finlandés es muy sencillo. Se reúne a la clase y se le dice a la clase, no permitáis que este chico acose a este otro. Ya está. Y cuando el chico acosador se da cuenta que la clase entera le está dando la espalda, pues no lo hace. ¿Y esto cuándo sucede? Pues puede suceder cuando se mete a un niño nuevo en la clase, pero no a un niño que lleva desde los 3 años con sus compañeros, porque lo que van a hacer es protegerse. Y cuando van a ver a un chico, una chica en estado de debilidad o de menoscabo o que tiene algún tipo de problema, no van a ir en contra de él, van a ir a ayudarlo. Los pelos de punta. Y lo digo, y se me ponen los pelos de punta, se me hace un nudo de la garganta, porque vengo de México, donde hay planteles de la UNAM que el año pasado tuvieron 17 suicidios. 17 en un solo plantel, en un solo bachillerato. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente por cuestiones de acoso escolar. Igual que pasa en Estados Unidos. Yo soy asesor del Estado de Colorado, trabajo con el Estado de Colorado dándoles conferencias a un pueblo muy marcado por esto que es Aurora. El pueblo de Aurora es el pueblo donde ha habido más asesinatos por tiroteos escolares. Y todos los que llegan con una pistola y se ponen a pegar tiros allí, resulta que estos chicos son chicos que han sido perseguidos y que han sido buleados, perdónenme que me salen los términos, acosados. Chicos acosados. Claro, como allí tienen acceso inmediato a las armas, en vez de suicidarse, coge la pistola, se lía a tiro y después se suicida. Pues todos acaban igual, todos acaban igual. Esto es un problema. Los finlandeses solucionaron ese problema. Claro que son el país más feliz del mundo. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no lo van a hacer? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros en qué estado estamos? Resulta que los griegos se empezaron a poner muy nerviosos y ansiosos. Los griegos de este momento en el que Alejandro Magno había conquistado el mundo, después se muere, ¿no? Se murió muy joven. Se pusieron muy ansiosos, empezaron a pasarlo mal. Y de hecho está recogida el dolor, se le llama dolor social, me parece el nombre precioso. Muy dramático, pero es dolor social. Después la psicología moderna ha vuelto a asumir el término dolor social y lo define como aquella sensación que sufre el individuo cuando es rechazado por un grupo al que quiere pertenecer y que no lo reconoce, ¿no? Esa sería básicamente una definición del dolor social actual. En ese dolor social está el sentimiento de frustración, de querer mantener un estatus que no puedo mantener, o el dolor de no poder llegar a lo que esperaba llegar, de haberme fijado en metas que no puedo cumplir y que me sacan del grupo. Y empezaron a pasarlo muy mal, pero francamente mal, y empezaron a haber casos de suicidio. Y entonces aparece al rescate la medicina de la época. Dice Epicuro, esta frase también para el Facebook, porfa. Dice Epicuro, igual que la medicina cura el cuerpo, los filósofos tenemos como labor curar las almas. Dice Epicuro. Claro, en aquella época la filosofía lo englobaba todo, ¿no? El conocimiento filosófico lo engloba todo. Y hay dos corrientes fundamentales de la filosofía, que es Aristóteles, que de una manera lo dinamita, aunque las conoce, que es la filosofía curativa y la filosofía especulativa. Cuando hablamos de filosofía especulativa es filosofía intelectual, la que intenta desgranar el mundo, la que intenta aprender y descubrir el mundo. Una filosofía analítica que especula sobre la realidad e intenta sopesarla. Pero ya desde Sócrates se hacía también una filosofía curativa, una filosofía que ayudaba a la gente a salir adelante ante sus problemas. El método socrático que todo el mundo debe de conocer y conoce es el de la ironía. Pero aparte de la ironía, que es para descubrir ciertas cosas, está la mayéutica. Y la mayéutica es el arte de hacer salir a la luz las cosas, ¿no? Y no solo hacía salir a la luz el conocimiento que la gente creían que no tenían conocimiento y él le demuestra que sí, sino también sacar a la luz los problemas que las personas tienen. La mayéutica, por tanto, es una forma de filosofía, es una herramienta del conocimiento que sirve para curar. Y Platón lo tiene clarísimo, y cuando lees los textos de Platón te das cuenta de que hay una buena intención siempre, que de la mano del conocimiento de una vida virtuosa está también el acabar con los problemas que nos atenazan. Sin embargo, Aristóteles fue mucho más analítico, mucho más específico, y se olvida un poco de esta cuestión curativa y la deja solo para su hijo. Ah, cabrón, ¿eh? Para su hijo, tira a lo suyo, tira a casa, en este libro de la Ética Nicomaquea. Sin embargo, cuando Alejandro Magno muere y todo el mundo griego está tan convulso y pasándolo tan mal, aparecen
aparecen 4 escuelas que ya habían, y ahora los contaré, aparecen 4 escuelas que vienen a ayudar al ser humano. Vienen a ayudar al ser humano. Y es la medicina de la época. Las escuelas fundamentalmente es el mundo del cinismo, la escuela cínica. Ninguna de estas escuelas son escuelas filosóficas, ¿eh? Quiero dejarlo súper claro. Son escuelas éticas. ¿Y por qué son escuelas éticas? Porque la ética no es lo que ustedes se imaginan. La ética no habla ni del bien, ni del mal, ni del qué debo hacer o cómo debo hacer. La ética no trata de eso. Eso es la moral, ¿vale? La ética es otra cosa. La ética es el modo de relación de los animales humanos entre nosotros. Por lo tanto, no entran juicios de valor en la ética. Nos lo han explicado mal en clase, lo siento. No tienen la culpa los profes, han leído el libro de texto y tenían que decir lo que pone ahí. Pero cuando hablamos de ética, hablamos del modo de relación de los animales humanos. Os lo pongo más claro, os lo explico. Hay una ciencia que se llama etología, y es la ciencia que estudia el modo de relación de los animales. Los etólogos estudian cómo se comportan los chimpancés entre ellos, los perros, los delfines, etcétera. Eso es un etólogo. En nuestro caso no es etología, es ética. Es el modo de relación del animal humano. Y sin embargo después está la moral. A ver, la ética, por tanto, es horizontal, es igual para todo el mundo. Es imposible no ser ético. En una relación de 2 personas es imposible no ser ético. La única forma de no ser ético es ser Forrest Gump, ¿no? O ser Tom Hanks, mejor dicho, en la película de Náufrago. Ese no puede ser ético, porque no tiene otro ser humano con el que tener una relación, excepto Wilson, que no es más que un balón. Pero él no tiene otra relación con otro ser humano. En cuanto hay 2 seres humanos interactuando, hay una relación ética, inmediatamente es ética. Sin embargo, ¿cómo regulamos esa relación? Pues mediante una construcción cultural que se llama moral. La moral sí dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer. La moral sí dice esto está bien o esto está mal. Y hay tantas morales como culturas y momentos ha habido en la historia de la humanidad. No solo hay una moral, no es verdad, hay muchísimas morales. No es lo mismo nuestro código moral de España hoy en día que el código moral de España hace 40 años. Eso es obvio. Porque donde hoy aceptamos la diferencia, pues antes los tratábamos a pedradas. ¿Lo entendemos? Esto es fácil de entender. No es lo mismo el código moral de esa España de hace 40 años con el código moral de la España hoy respecto al código moral de una tribu africana o de un pueblo en Japón. No es lo mismo. Porque las morales son construcciones culturales que se adaptan a una serie de reglas que no voy a entrar, no hay tiempo para hablar de todo eso. Bueno, pues estas escuelas filosóficas no son filosóficas tal cual, las llamamos así porque el lenguaje ha dado muchas patadas en 2300 años, pero son escuelas éticas, intentan explicar cómo tienes que actuar para evitar el dolor social. Y hay 4 fundamentalmente, ¿de acuerdo? Hay 4 escuelas éticas que llamamos que son el cinismo, el escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo. Estas 4 escuelas ayudaron a la salud mental de los griegos a partir del año 300 antes de Jesucristo. Y ustedes diréis, bueno, ¿pero cómo? Verán, no solo ayudó a estas personas hace 2300 años. Escuelas como la escuela estoica o la escuela epicurea estuvieron 600 años sirviendo al ser humano. 600 años. Son muchos. Epicteto, ya estamos hablando del siglo III o IV antes de Jesucristo. Pero Marco Aurelio es un bestseller ahora mismo. ¿Quién se ha comprado las meditaciones de Marco Aurelio? ¿Nadie? Bueno, se lo van a comprar en cuanto salgan de aquí. Después del mío, yo os lo firmo. Las meditaciones de Marco Aurelio es un bestseller. Si te metes ahora mismo en Amazon y pones los más vendidos, en no ficción, están las meditaciones de Marco Aurelio. Siguen funcionando, porque ayudan. ¿Y qué te enseñan? Bueno, los estoicos te enseñan, por ejemplo, que la naturaleza actúa siempre de una manera inteligente, aunque tú seas incapaz de entender a ciencia cierta qué es lo que quiere la naturaleza. Esto es muy importante, porque muchas veces creemos que las cosas que nos pasan en el mundo tienen algún sentido. Esto me ha pasado porque no sé qué. Yo tengo la culpa de que el Empire State no sé qué. Yo tengo la culpa y nos echamos la culpa y el estoico te dice, déjate de estupideces. Preocúpate por aquello en lo que tengas acción real, no te preocupes por aquello que no dependa de ti.
Igual que te dice Epicteto, preocúpate de cómo opines tú sobre los demás, pero no te vayas a preocupar nunca de lo que los demás opinen de ti, porque tú no tienes función ninguna ahí, tú no puedes alterar lo que los otros piensen de ti. Y eso lo único que te genera es dolor, porque todas estas escuelas lo que intentan es evitar el dolor social, el dolor que aparece cuando nuestra relación con la sociedad es insana. Y no es insana porque la sociedad sea insana, es insana porque nosotros lo hacemos insano. Y porque al final hemos comprado un discurso, el de hace 2300 años y el de hoy, que es el discurso del idiota, del individualista, del que cree que va a arreglar todos los problemas leyendo sus libros, del que cree que el cosmos gira alrededor de su ombligo, del que cree que él es la medida de todas las cosas del universo, cuando al universo le importamos un auténtico comino. Y he dicho comino por no decir carajo o otra cosa más fuerte. Pero lo tengo aquí, no puedo aguantármelo, ¿de acuerdo? Y ellos eran clarísimos. De hecho, los estoicos tuvieron un impacto tan brutal que hasta en la Biblia aparecen. Pues la Biblia, no voy a joder a nadie si les digo que la Biblia es un libro donde mucha gente metió las manos, ¿de acuerdo? Y hubo tal mete las manos que dice uno, los designios del Señor son inescrutables. Pues eso es estoicismo. Cuando el estoico te dice la naturaleza tiene una inteligencia aunque tú no seas capaz de saber por qué hace las cosas, tío, eso es estoicismo. Y así muchísimas otras cosas, pero los estoicos lo que hacen es fundamentalmente generar un código moral, una forma de regularte tú y tu acción de vida. Para mí lo que más me gustan son los epicureístas, mal llamados hedonistas, ¿de acuerdo? La gente, es que no hay tiempo, os contaría tantas historias, a Epicuro se le tacha de hedonista y hoy en día la palabra hedonista viene a significar aquel que solo se mueve por el placer, que solo busca el placer. Ya inmediatamente ya estamos todos pensando en bacanales y orgías y cosas de estas, ¿no? Que está bien que pensemos en eso, pero no va por ahí. No va por ahí, porque el bueno de Epicuro era un tío que me encantaría ser su amigo. Yo sería amigo de Epicuro hoy en día y nos iríamos por ahí a tomarnos agua con pan, porque Epicuro era un tío que tenía problemas estomacales muy serios y era intolerante a muchísimas cosas. Y la dieta de Epicuro era agua con pan, o sea, no me jodas. Un tío que se le acusa de hedonista y bebe agua con pan, come agua con... No puede ser un hedonista. De hecho, Epicuro explica lo siguiente. Imagínate que estás sufriendo mucho, por lo que sé, te duelen las muelas, tienes que pagar Hacienda, yo qué sé, estás sufriendo mucho, ¿no? Inmediatamente si yo te digo que vas a dejar de sufrir, ¿lo interpretas como no sufrir más o como placer? Pues como placer. Lo interpretas como placer. Y ahí está el secreto del hedonismo. El hedonismo bien entendido no es la búsqueda del placer, es la huida del dolor, es no sufrir más. De hecho, todos estos movimientos, los cínicos, los escépticos, los estoicos, los epicúreos, manejan un término maravilloso, por favor pónganlo en Twitter, que es la ataraxia. Es un término maravilloso, que hoy no lo dicen. A mí me encantaría que los psicólogos hablaran de la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Pues, tío, no tener cuentas pendientes con tu espíritu. Esa es la ataraxia. Dormir tranquilo, dormir en paz. Todos buscaban la ataraxia porque su mundo era tan ansioso, tan estresante, que les llevaba a la depresión, que no eran capaces de dormir tranquilos. Y estos modos de entender la vida, que son estas escuelas éticas de estos filósofos, te ayudan a dormir tranquilo. Por eso funcionaron. Y funcionaron durante más de 600 años, porque son cosas básicas. Y hay algo que es lo más básico de todo, y es lo que, si os vais con esto hoy, yo me voy feliz, créanme, aparte de firmaros el libro, hacernos fotos y todo lo que queráis. Pero me voy feliz. El gran error que hoy me voy a levantar, ya estoy emocionado, El gran error que cometemos cuando compramos los libros de Marco Aurelio, compren los libros de Marco Aurelio, pero el gran error que cometemos cuando creemos que estas filosofías clásicas son el sustituto del autoayuda, porque la autoayuda ya no nos sirve, es un error de base. ¿Sabéis cuál era la pieza fundamental de Epicuro? Lo único que podía darte el huir del dolor, lo único que te podía solucionar la vida, los amigos. No tiene sentido la filosofía de Epicuro sin la amistad, ni la de los escépticos. Ni la de los cínicos, ni siquiera la de los estoicos. Cuando tú lees a un estoico, lees a Séneca, lees a Epicteto, lees a Marco Aurelio y dices, qué fácil, qué bonito, cómo lo entiendo. Esto es la solución, mira lo que dice, este soy yo.
Dice el bueno de Marco Aurelio, mira qué cosa más bonita, dice, no ansíes aquello que no puedes tener, sino que estate agradecido de aquello que tienes y después imagínate qué desgraciado serías si te quitaran eso que tienes. ¡Oh! ¡Hostia, qué guapo! Suena perfecto, suena chulísimo. Y todos estamos pensando en un coche, en una casa. No, desgraciado. No está hablando de eso. Está hablando de los amigos. No ansíes aquellas relaciones que no puedes tener. Valora las relaciones que ya tienes ahora. Imagínate lo desgraciado que serías en la vida si no las hubieras tenido. ¡Hostias! ¡Pah! Explota la mente. Claro, esto no nos lo dicen en estos libros, porque estos libros son un sustituto a la autoayuda. La autoayuda es absolutamente individualista. Y perdónenme, estos problemas que estamos sufriendo, estos problemas fundamentalmente, el origen de estos problemas son el individualismo. Esto es lo que hay, no le des más vueltas. Y te lo va a decir cualquiera. Y este estrés de no poder dormir, ¿por qué es? Porque tienes una vida de mierda, perdón. Y porque no tienes a quién contarle las cosas, con quién desahogarte y echar un ratito, tío. Es que la vida es muy simple, ¿sabes? Que esto es muy simple. Lo que pasa es que lo enrevesamos, lo reliamos, le da muchas vueltas. No, y la meditación trascendental. Y yo qué sé, ponte a cuatro patas y que el sol te ilumine el ano. O sea, hay cosas de estas. Que de verdad que esto está muy bien, que esto está muy bonito. Pero si desde tu infancia, mira lo que voy a decir, si desde tu infancia tú has hecho lo que hacen los animales humanos de los últimos 300.000 años, que es que terminas tu momento de aprender cositas, que puede ser en la escuela o con alguien de cacería o lo que sea, y después te pones a jugar con tus amigos. Y te pegas jugando con tus amigos todos los años posibles hasta que tengas 13 o 14 años, que empiezas ya a jugar con tus amigas. Y hacer otras cositas, ¿no? Pero has jugado mucho con tus amigos. Y has aprendido las habilidades sociales que conlleva el juego. Y tienes la psicomotricidad suficiente como para que te tiren un balón y lo cojas bien y no te den la cara, ¿de acuerdo? Y además te mueves y no eres un niño de 80 kilos. No, es que hay que ser... No, hay que ser inclusivo. ¡Que pesa 80 kilos! ¡Que está gordo! Que no diga, pero sé feliz. No me jodas, no. Le has quitado 40 años de vida a la criatura. Es que, ¿de verdad vamos a jugar a eso? No, es que tienes que ser... Yo tengo sobrepeso, estoy gordo. Y nada más que estoy diciendo, mañana me pongo a régimen, la culpa es de mis hijas, porque yo tengo melliza de 4 años y medio y me dan toda la calle del mundo, no puedo ir al gimnasio, que es un problema mío, ya está. Y tengo que asumirlo y me estoy quitando años de vida y estoy con una puta pastilla para la hipertensión. ¿Vale? Con el omesartán de las narices. Y si pierdo 20 kilos, me la quito. Así que tendré que ver cuándo me la quito. Eso no va a quitar que ahora me tomo una cerveza con ustedes, pero entendemos, pero soy feliz, intento por lo menos serlo. Si tenemos estos desarrollos lógicos, claro que habrá problemas, gente con problemas mentales, esto siempre lo va a haber, pero estos problemas mentales que sean problemas orgánicos, biológicos, propios, de bueno, pues tienes un problema bioquímico, tienes una serie de problemas físicos que se pueden atajar con cierta farmacopea, con terapia, pero estos problemas que estamos teniendo tan gigantescos en las escuelas, estos problemas de que en España el suicidio sea la primera causa de muerte infantil y juvenil, perdónenme, esto no tiene nada que ver con problemas bioquímicos. Al final sí los da, al final sí los produce, pero esto tiene que ver con el individualismo y cómo hemos dejado de confiar en nuestros vecinos y que nuestros hijos no juegan con los hijos de los demás y que los tenemos en casa y le tenemos puesto una agenda que parece un ministro a la criatura y que no tiene ni siquiera un par de horas al día para salir a la calle a jugar. ¿Con quién? ¿Cuándo es la última vez que habéis visto niños jugando en la calle? Venga, hagan memoria. ¿Cuándo? Niños jugando en la calle sin sus padres, ¿eh? No con padres satélites allí, helicóptero dando vueltas alrededor. Niños jugando. Ya no hay niños jugando en la calle. Y es que no hay niños, sí hay. ¿Dónde están? Encerrados en casa, con una tableta en la mano, con un teléfono o haciendo un montón de actividades extraescolares. Y tú dices, no, es que el niño tiene que hacer actividades extraescolares porque papá y mamá trabajan. ¿Y para qué trabaja? Para pagar las actividades extraescolares. Esto estresa a cualquiera. Te lleva por el camino de la amargura. No sé si habéis leído la Odisea, pero hay una relectura de la Odisea que habla del síndrome de Ulises, ¿no? Como Ulises vuelve a Ítaca, se encuentra con Penélope y no se reconocen. No se reconocen. Esto sucede muchísimo cuando se jubilan, ¿no? Te jubilas, llega tu marido a casa y tú le dices, vete de aquí, ¿qué haces aquí? Que me he jubilado. Pues aquí no te quiero.
porque ya no sabe qué coño hacer con el marido, o sea, porque lleva toda la vida sin el marido y el marido sin ella. Y el marido aprovecha, pues me voy a ver una obra. O me voy con los chavales arbados, que no saben qué coño hacer. Claro, esto es así. Y esto se produce de esta forma. Y esto lo podemos más o menos aceptar. Pero lo que no podemos tolerar ninguno de los que estamos aquí es que los niños ya no jueguen. Eso no lo podemos tolerar. Y estos problemas mentales, perdónenme, se solucionan desde la amistad y la confianza. Verán, vamos a terminar con un ejercicio de estos lamentables. Levante la mano quien tenga hijos, por favor. Muy bien. Alguno de vuestros hijos ya será talludito, digo yo, ¿no? Nieto, vamos a... ¿Quién tiene nietos? Vale, muy bien, muy bien. Ustedes es más fácil que sepan esta pregunta que sus propios hijos. A ver, si yo les pregunto a los que tengan niños o nietos, ¿saben los nombres completos? Ya no me refiero a José Manuel Pérez Rodríguez, no, José Manuel. No hace falta los apellidos. ¿Saben ustedes los nombres completos de los amigos de sus nietos o hijos y a qué se dedican laboralmente los padres de esos niños? Que levante la mano quien lo sepa. Está haciendo cuenta, ¿eh? No lo sabe. De todo. Bueno, porque tienes un hijo y un amigo, ¿no? O sea, no. Tiene un amigo nomás. Hay uno en la sala. Estamos aquí un grupo de 70 personas y ha levantado la mano uno. Ahora les voy a cambiar la pregunta, ¿vale? Les voy a cambiar la pregunta. ¿Esto le va a hacer un daño en las tripas? Les cambio la pregunta. ¿Recuerdan los nombres de los niños y niñas con los que ustedes jugaban cuando eran chicos? Levanten la mano quien lo recuerde. ¿Y a qué se dedicaban sus padres? Casi que también. Ha habido algo, ¿no? Ha pasado algo, aquí ha pasado algo. A ver, hace 45 años el nivel de confianza interpersonal en España no se había medido, pero se estima que estaría rondando el 60-70%. No es que fuéramos más felices, bueno, sí, en verdad sí éramos más felices. No es que fuéramos mejores, no es que la calle fuera mejor. O sea, hoy en día, cuando yo hablo con los padres, y créanme que hablo mucho con los padres, y me llevan muchísimos colegios, muchísimas asociaciones para hablar con padres, le hago la misma pregunta. Le digo, ¿y por qué los niños no los dejas jugar en la calle? ¿Y sabe lo que me dicen todos? Es que la cosa está como está la cosa. Y yo le digo, ¿qué cosa? Y yo me hago el pendejo, como dicen en México. Digo, ¿qué cosa? Hombre, la cosa... Digo, ¿qué cosa? Cuéntame, ¿ha habido muchas violaciones de niños aquí en tu barrio últimamente? ¿Han asesinado a muchos niños? ¿Hay muchos secuestros de niños en España? No, no los hay. No los hay. De hecho, el número de asesinatos, así en grosso modo, en España ronda los 300 al año. Somos un país de 48 millones de habitantes. Hay 300 asesinatos al año. ¿Niños desaparecen mucho? Sí, un puñado. Unos 64 o 70 niños al año desaparecen. Vuelven a aparecer al día siguiente, porque cuando hablamos de niños son de 18 años para abajo, ¿vale? O sea, los que se van suelen tener 14, 15 años, se van, hacen sus cositas y vuelven al día siguiente. Y niños que desaparecen y aparecen asesinados, al año no hay más de un par de ellos. ¿Les va a tocar la mala suerte que sean los vuestros? ¿Te vas a arriesgar a que sea el mío? Pues sí, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar porque niños muertos en las piscinas al año en España sí son un puñado más, ¿eh? Por lo menos 80 niños mueren ahogados al año. ¿Y eso hace que no llevemos al niño a la piscina? No, ¿verdad? Asumimos el riesgo y lo llevamos a la piscina. A ver, en los años 80, yo me crié en los años 80, en Sevilla, íbamos esquivando las jeringuillas de los yonkis. Eso es lo que pasaba en los años 80, ¿eh? En los años 80 la heroína estaba a tope en España. 70 y 80, heroína a tope. Y los barrios obreros, los barrios de la periferia y los barrios del centro de la ciudad estaba lleno de yonkis. Los tirones a los bolsos, anda que no caían mujeres al suelo. El niñato que iba en la moto y pegaba el tirón y venga la señora al suelo y arrastrando media calle. Las películas de éxito, ¿se acuerdan? El Vaquilla, El Torete, El Pico, ¿no se acuerdan? Películas de Kinky. Y salía Antonio Flor allí cantando, sé qué. ¿Qué era aquello? Aquello era un momento muy peligroso, con los niveles de delincuencia altísimos, con unas zonas comunes para jugar inexistentes. A ver, todos los de esa época tenemos las rodillas hechas abajo, porque jugábamos al fútbol en cualquier sitio, en un escampado. Y acabábamos reventados. Y los juegos para los niños, ¿qué eran? Tubos oxidados, que a la mitad de las veces tenía que ir a ponerte la del tétano, porque no había forma, y ahí estamos todos los niños en bola jugando. Y hoy en día, parques con suelo de goma.
Ají de gordo, el suelo de goma lleno de parques, no sé qué. Este columpio es de orientación sueca. Aquí el niño no se cae, todo de plástico y aún así no dejamos que salgan. En Suiza, mira, voy a empezar un programa piloto en mi pueblo, en Utrera, porque claro, como mis niñas están en el cole, son mellizas, tienen 4 años y medio, pues tengo encantado a todos los profes, porque yo llevo todos los niños a mis niñas al cole y las recojo del cole. Tienen 4 años y medio. Y vamos a iniciar un proceso para que los niños a partir de los 6 años vayan solos al colegio. Y muchos padres... ¿Qué? ¿Tonto del culo? ¿Qué? ¿Tú cómo ibas al colegio con 6 años? Pues andando. ¿Y tu hijo no puede ir andando? Y resulta que te vas a Suiza. ¡A Suiza! Y cuando llevas al niño a la primaria a Suiza y llega el españolito porque ha conseguido un trabajo de puta madre en Suiza y va a llevar a su niño al cole, y el niño tiene 7 años, lo lleva al cole y le dice el profesor, no vuelva usted a traer a su hijo al colegio nunca más. ¿Cómo? Que no lo traiga usted, que el niño tiene que venir solo. Sí, solo. ¿Y por qué tiene que venir solo? Porque si viene con otros niños, generamos la imagen o la idea de que venir al colegio es peligroso. Y venir al colegio no es peligroso. Ojo, Suiza es el país europeo con mayor número de armas por habitante. Casi cada familia tiene un arma en Suiza, ¿eh? Cuidado, que no es como España. Muchísimos más asesinatos, muchísimos más problemas que en España, en Suiza. Y sin embargo está prohibido por los centros educativos que los padres lleven a los niños al colegio. ¿Qué nos está pasando? Muchas veces me dicen los padres, yo tengo una anécdota, yo os puedo contar hasta que nos muramos, ¿sabes? A mí me vienen padres en la universidad. Y me vienen padres que, es que usted ha suspendido a mi hija. Sí, su hija, señor, tiene 24 años. Está en 4º de carrera. ¿Sabe usted qué coño hace aquí? ¿Sabe usted por qué viene aquí? Ay. Y muchas veces me dicen, no, es que la juventud de ahora, la que tiene todos estos problemas, es que los jóvenes son de cristal. Y yo siempre digo lo mismo, ¿y quién ha educado a esos jóvenes? ¿Quién tiene la culpa de que nuestros jóvenes tengan problemas de salud mental? ¿Quién? No, es que el sistema... Me jodas. El sistema no le paga el teléfono al niño. Lo pagas tú. Y tú pagas la tableta. Y tú pagas el internet. Y tú eres el que se lo pone en la mano. Y se lo pones en la mano porque te da pena ver que tu hijo se aburre por las tardes porque no lo dejas salir al parque con otros niños. Y igual que tú, el resto de los vecinos de tu bloque, que todos cagáis y meáis en el mismo sitio, pero os creéis más importantes que los demás, porque al final hemos acabado siendo aquellos atenienses estúpidos de la época de la cosmópolis que nos dicen los filósofos. Esta es nuestra realidad. ¿Está en nuestras manos cambiarlo? Por supuesto que está en nuestras manos cambiarlo. Basta simplemente, ¿sabéis con qué? Con hablar con el vecino. La primera vez que le dije a mi mujer, llevamos en España 1 año y medio, he estado, ya te digo, 10 años viviendo en México. La primera vez que le dije a mi mujer, voy a hacer que las niñas cuando tengan 6, 7 años vayan solas al colegio, me dijo, ¿y cómo lo vas a conseguir? Digo, hablando con el vecino. Y efectivamente, hablé con el vecino y le dije, ¿tú no crees, porque van juntos a la escuela, mis hijas y su hijo, ¿tú no crees que no estaría bien que nuestras niñas fueran solas al cole cuando estuvieran en primero, en segundo de primaria? Y me miró y dice, no sabes las de veces que he pensado esto. Pero claro, como no confía en el resto de los vecinos, no había hablado con el resto de los vecinos. Esto se llama lo público. ¿Se acuerdan de lo que les dije al principio? Esto es lo público. Hablar y empezar a confiar. Y yo le dije, pues yo creo que podemos hacer algo. Y un día que me invitaron los profes del cole, como yo os he dicho, les dije, pues yo quiero que mis hijas vengan solas. Y dijeron, qué buena idea. Vamos a hacer que los niños vengan solos. Seguramente este año Utrera sea uno de los pueblos pioneros en España en hacer un proyecto súper estúpido para que los niños a partir de primero de primaria vayan solos al colegio. Algo que era normal y orgánico en los últimos 300.000 años de historia del ser humano, pero porque por culpa de nuestro individualismo y nuestra desconfianza hemos hecho que sea algo extraordinario. La filosofía está para eso. Está para recordarnos que es difícil pensar cosas fuera del marco de lo que ya se ha pensado, que no somos tan importantes como nos creemos, que nuestros problemas no son tan vitales como nos creemos, aunque sean nuestros problemas, y que en cuanto los compartimos, los problemas empiezan a menguar y a degradarse. Porque lo que importa en esta vida es ser felices, y para ser felices, ya nos lo decía Aristóteles, necesitamos tener amigos. Así que en esta experiencia colectiva que estáis teniendo, que vais a estar aquí 3 o 4 días, háganme el favor de hablar entre ustedes y conózcanse.
Dense la oportunidad de hacer algo que cuando ustedes eran niños era absolutamente lógico y normal y salía de manera espontánea, que era relacionarnos con los demás, relacionarnos con otros niños, con otras personas, y nadie se preocupaba de qué querrá de mí. Eso es que busca algo. Decía Unamuno en su maravilloso libro San Manuel Bueno Mártir, decía, cuidado con los que reconocen la envidia, porque los que reconocen la envidia solo la reconocen porque la han sentido por otros antes. Así que me quedo con este mensaje. Espero que les haya gustado esta clase de filosofía práctica y que lo pongan en juego. Y nos vemos ahí fuera firmando libros. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, no sé cómo funciona la dinámica, pero yo tengo tiempo. Si ustedes quieren hacerme cualquier pregunta desde mis redes sociales, @granvico en Instagram, en Twitter y donde quieran, @granvico, lo de grande ya saben por qué, y Vico porque es mi apellido, ¿no? Cualquier pregunta, cualquier comentario, yo encantado. Y les recuerdo que si hacen algo difícil, pues mido 2 metros y peso 140 kilos, ¿no? Bien, ¿todo correcto? Bueno, pues me voy a ir afuera y seguro que ahora se acercan a hablar conmigo porque les da vergüenza.